Bienvenidos, hola, hola. Bueno, me imagino que tenemos menos asistencia porque afuera está toda la fiesta. Sí, sí, está bien. Ok. Eh, Bienvenidos a clases de Física 1. Estamos en el concepto de fuerza, trabajando en el concepto de fuerza, y además de eso se ha liberado lo que es la tarea prueba, con entrega hasta el domingo 23:59 de la noche. Ok. Para esta tarea prueba se me liberó lo que tenía de compromiso el día viernes, así que voy a poder darles un horario en el día viernes de consulta. Tenemos que fijar un horario, me imagino que les acomoda más pasado la tarde. ¿Cuál es el horario que más acomoda según sus horarios? ¿5 de la tarde, por ahí? El horario de consulta, se me liberó el viernes, así que puedo hacerles consulta el viernes. Puede ser el viernes también, más tarde. Perdón, estoy mal. ¿El viernes van a estar todos? O sea que quizás sea mejor incluso mantener el sábado. Ya, voy a considerarlo en los cálculos. Desde Zoom, ¿hay alguna preferencia en respecto al horario de consultas que va a haber para la entrega del domingo? Yo creo que sábado, porque el viernes hay personas que tenemos clase en la tarde, desde las 3:30 en adelante. O ya, okay, o sea que el sábado justo después del almuerzo en este horario, quizás como esta misma hora, como a la 1 de la tarde, es un buen horario. Sí, Ya, ok. Entonces voy a mandar un correo para formalizar el horario de consulta de lo que sería esta tarea de prueba para el día domingo. Bien. ¿Alguna consulta adicional que tengan? Yo quiero... ¿Ah? No, solamente va a ser ese día que es el sábado. El sábado, al parecer, a la 1 de la tarde, el horario que estamos dejando de consulta para la tarea de prueba. Hasta las 23:59 de la noche. ¿Ya? Bien, ok. Vamos a partir entonces con lo que corresponde a fuerza. Y la pregunta detonadora del día de hoy va enfocada, bueno, hoy día vamos a trabajar con normal, con roce y con plano inclinado. Y va enfocado a roce. Libero la pregunta. Dice, una persona empuja horizontalmente un ladrillo A que se encuentra sobre un ladrillo B. Ambos ladrillos son idénticos entre sí y pesan 3 newton cada uno. Si avanzan juntos con una velocidad constante sobre un piso rugoso y la fuerza ejercida por la mano sobre el bloque A tiene magnitud de 12 newton, la fuerza de roce ejercida por el piso sobre el bloque B tiene magnitud... Ok, tenemos un minuto para contestar esta pregunta. Se las libero. Vamos que se puede. Ahí está. Bien. Ok, están quedando 18 segundos para participar. Tengo una sola pregunta, una sola respuesta. Voy a dar hasta el minuto 15 y cierro. Si no sabes la respuesta al minuto 15, les pido que respondan de manera aleatoria. Aleatoria. 10 segundos. 5, 3, 2, 1. Finalizamos esta votación. Ya. Solo 8 votos con preferencia en la alternativa C. Vamos a ver cuál sería, y tenemos 5 votos en la alternativa C, bastante preferencia. Vamos a ver cómo nos va al final de la clase. Detengo el uso y empezamos.
Sí, el día de hoy vamos a trabajar con dos conceptos principales, que son la fuerza normal y la fuerza de roce. La necesitábamos, la echábamos de menos en la clase anterior, estábamos ahí como que teníamos una fuerza de reacción del piso y que sabíamos que estaba ahí la fuerza de roce, sabíamos que estaba la fuerza normal. Hoy día vamos a formalizar el concepto para poder hablar de ellos con claridad. Lo primero es hablar de la fuerza normal. Yo les coloco aquí de ejemplo una mesa. Es un buen ejemplo una mesa porque tiene diferentes superficies y cada una de sus superficies ejerce una fuerza normal. Yo puedo colocar algo sobre la mesa y por lo tanto tenemos una fuerza normal hacia arriba en el eje vertical. Sin embargo, yo me puedo apoyar en una mesa y voy a obtener una fuerza normal hacia el lado. La fuerza normal no solo va hacia arriba, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Es como los micrófonos que están sobre las mesas, la base al menos, que todas las bases parten hacia arriba, luego están torcidos, pero la fuerza normal es un vector que es perpendicular a la superficie. Cuando nosotros vamos a algún tipo de diversión ahí como en Fantasilandia y damos una vuelta en el carro y estamos dando el giro en el punto más alto y el piso está sobre nuestra cabeza, estamos invertidos, en ese punto la normal va al revés, la normal va hacia abajo. Lo importante de la normal es que siempre respetemos que es una fuerza que es perpendicular a la superficie sin importar en la situación en la que se encuentre. Y una de las cosas que estuvimos conversando en la clase anterior es que si la fuerza normal es un par acción-reacción con el peso y son de naturaleza distinta. La normal requiere de contacto para poder sentir una fuerza normal, mientras que el peso es una fuerza de distancia. El par acción-reacción del peso es una fuerza gravitacional, por lo tanto tiene que ver con la fuerza que siente la Tierra y la fuerza que hace la Tierra. Ese es el par acción-reacción. Y la fuerza de contacto no tiene que ver entonces con el peso, y en el contacto nuevamente hay dos fuerzas de por medio, una fuerza de contacto que ejerce el piso sobre, en este caso mi persona que voy caminando, y la fuerza de contacto que hago yo sobre el piso. Bien, fuerza de fricción. Con respecto a la fuerza de fricción, hay algo importante que entender, que la fuerza de fricción va a cambiar. No es constante en todo el movimiento. Tiene dos sabores. Y aquí está. Hubo un trocito que perdí, claro. Ahí tenemos la fuerza de fricción. En primera instancia es una fuerza estática y se va oponiendo a la fuerza que aparezca. La equipara. La equipara hasta que llega un momento en que no la puede equiparar más. En ese momento es la fuerza de roce estática máxima. Cuando llegamos al punto máximo, que es el pic que aparece en el gráfico, tenemos que se cumple una relación. La fuerza de roce máxima es igual a la normal por el roce estático máximo, el coeficiente de roce estático máximo. Ok, pero después de eso nosotros vencemos ese roce y cuando vencemos ese roce vamos a caer en otro tipo de roce, que es un roce cinético y que es menor al roce estático. Y este roce cinético va a ser constante. Ya no importa la velocidad a la que me esté moviendo, ya no importa la fuerza a la que me esté oponiendo, el roce es constante. Y tiene que ver con el coeficiente de roce estático y con la fuerza normal. ¿Ok? Bien, ¿de dónde viene esto? Vamos a intentar explicar un poco de qué se trata. Si yo tomo este borrador y yo a este borrador le doy un ángulo de inclinación, no se desliza. Aquí tengo roce estático. Si yo disminuyo el ángulo de inclinación, menos roce estático hay. Si yo aumento el ángulo, aumento el roce estático. Lo aumento más y corrió. Rompí el roce estático. Llegué al punto máximo. Así uno puede calcular cómo son los roces estáticos máximos, colocándole un ángulo hasta que llega el momento en que se vence, y en ese momento en que se vence resulta ser la normal por el coeficiente de roce, tal cual. Pero ahora cabe la pregunta, ¿por qué el roce cinético resulta ser menor que el roce estático máximo? ¿Por qué hay una caída en el roce? Entonces, los invito a pensar en que estamos en una carrera en que muchos brazos están extendidos y yo tengo que correr con los brazos extendidos. Primero, me pongo entre medio y me quedo estático. Me van a tomar los brazos y voy a quedar ahí con una fuerte conexión de ligadura. Ahora, en vez de eso, voy a enfrentar esa situación corriendo con los brazos extendidos. Algunas personas me van a tomar, pero la probabilidad de anclaje es menor. Y si hay un anclaje, también es fácil que se pueda romper. Estoy hablando de los enlaces que hacen las partículas. Si ustedes están estáticos,
la probabilidad de enlace entre el micrófono y la mesa es altísima. Hay enlaces covalentes que se están ahí generando, que están generando estabilidad, que están creando este roce estático. Pero si lo colocamos en movimiento, la misma probabilidad de enlaces se reduce. Algunos se van a hacer y se van a romper, otros no se logran, y por lo tanto lo que tenemos ahí es que se reduce el roce. Por eso es que tenemos una diferencia entre el roce estático y el roce cinético. Es más fácil de repente hablarlo cuando tenemos una estructura rugosa, como lo que muestran ahí, que tienen un basurero y muestran la superficie que es rugosa, y más que enlaces lo que tenemos son estructuras grandes que están chocando con otras. Sí, eso explica bien el roce, pero explica bien el roce hasta el punto en que hasta el punto que hay rugosidad. Si se acaba la rugosidad, ¿qué está pasando? Se reduce mucho el roce, pero sigue existiendo. De eso se trata. En lo profundo no son más que partículas interactuando y formando enlaces. De eso se trata. Bien, dicho eso entonces, ya tendríamos claridad. Y ahí se muestra una tabla. Todas estas imágenes e informaciones las saqué del libro guía del Serway. Y en chiquitito aparece el primero del ULE, en donde muestra que el sector de roce estático es 1 y que el cinético es 0,8. Tenemos en general, es difícil superar el valor 1 en el roce, para que lo tengan claro, pero sí se puede superar. El 1 tiene que ver cuando, cuando llegamos a 45 grados. Hay objetos que superan los 45 grados y aún así no caen. Ahí es cuando estamos superando el valor 1. Y cuando tenemos bajo en los 45 grados, estamos bajo el valor 1. ¿Ya? Eso es importante. Así es como se calcula de alguna forma el roce estático. Y lo que estamos observando acá es que el mayor roce que muestra es el hule, logra llegar a los 45 grados. Y así hacia abajo tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos madera encerada sobre nieve húmeda. 0,14 es el estático, es muy pequeño, pero el cinético es aún menor, 0,1. El último que tenemos aquí es artículos sinovial en humanos, articulación, perdón, sinovial. La articulación tiene que estar bien aceitada para que nosotros no tengamos problemas con ello. Y el roce que tenemos es de 0,01 el coeficiente y el cinético es de 0,003. Bueno, hay bastante información. Lo importante es que todas cumplen con que el cinético es menor que el estático. Bien, avanzamos entonces. Ahora hemos definido y tenemos en nuestro poder dos herramientas, normal y roce. Y respondemos a esta primera pregunta. Una persona mueve un bloque de 20 kilogramos a velocidad constante sobre un piso rugoso aplicando una fuerza horizontal de 50 newton. Es decir, esto es un roce cinético, hay movimiento. Y además de eso, hay equilibrio porque la velocidad es constante. La sumatoria de las fuerzas es cero. Realice un diagrama de interacción e inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas para el bloque y encuentre el coeficiente de roce cinético. Vamos entonces por nuestro ejercicio. Este es un ejercicio bastante simple en el cual vamos a ir identificando. Ejemplo 1. Tenemos entonces una mesa, una caja, una mano que está empujando a esta caja y lo que tenemos entonces es que el sistema va con una velocidad constante y no hay más información que ello. Sí, nos entregan la masa, 20 kilogramos y una fuerza horizontal de 50 newton. Esta mano está ejerciendo una fuerza horizontal de 50 newton. Y la masa de la caja es igual a 20 kilogramos. Bien, eso es toda la información que nos entrega. Vamos entonces a escribir nuestro ejercicio con lo que es el diagrama de interacciones. Coloco la mano, coloco la caja, mi objeto de interés, coloco el piso y la tierra, y no hay nada más. Hay una fuerza de contacto entre la mano y la caja, una fuerza de contacto entre el piso y la caja, y una fuerza de distancia entre la tierra y la caja. Por lo tanto, dentro de mi sistema solo tengo 3 fuerzas, no hay más que eso. En el inventario de fuerzas me centro sobre la caja y más que nada identifico cómo son las interacciones. Tengo una fuerza de contacto que hace la mano sobre la caja. A esa fuerza la voy a llamar F. Tengo una fuerza de contacto que hace el piso sobre la caja.
a esa fuerza la llamábamos R, sigo llamando la reacción. Y tengo una fuerza de distancia que hace la Tierra sobre la caja, y esa fuerza la llamamos el peso. Ok. Más que nada es para tener claridad de la naturaleza de las fuerzas y cuántas hay. Vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de la caja. La caja es un punto ahora. Y sobre ese punto vamos a colocar todas nuestras fuerzas. La más simple de todas es el peso. Sabemos que apunta hacia abajo. Bien, ese es nuestro peso. Y como nos están dando la masa, aproximadamente son 200 newton de peso. Y eso es importante tenerlo como noción. El peso es igual a la masa por la gravedad, así que no estoy calculándolo, simplemente digo que aproximadamente, como la masa es 20 y G es 10, aproximadamente son 200 newton. ¿Por qué lo estoy calculando? Porque me están dando el valor de la fuerza que hace la mano. Me dicen que son 50 newton y yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre que sea al menos proporcional. Por lo tanto, si estos son 200 y el otro son 50, voy a hacer crecer un poco el vector porque el otro es un cuarto. Entonces aquí está el peso, de la mitad hacia allá estaría la fuerza. Este es el peso y esta sería la fuerza. Bien, listo. Y lo último que hago es la sumatoria de estas fuerzas para encontrar la de reacción. Aquí están, y mi fuerza de reacción tiene esta forma, en donde tuvo un poco de CL, en donde voy a tener una componente que corresponde al eje Y, y voy a tener una componente que corresponde al eje X, que son mis nuevas estructuras, fuerza de roce y fuerza normal. Listo, voy a descartar esta sumatoria de fuerza porque ya acabo de colocar su descomposición en la fuerza normal y en la fuerza de roce y no quiero contar fuerzas de más. La fuerza de reacción la separé en las dos nuevas componentes que hemos estudiado el día de hoy. Como la velocidad es constante, el roce que hay aquí va a ser de tipo cinético. Hay un muK por encontrar. Bien, vamos a escribir nuestras ecuaciones de movimiento. La sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0 porque hay equilibrio. ¿Qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos la fuerza que apunta en la dirección X, más tenemos la fuerza de roce que apunta en la dirección menos X, y todo esto tiene que darme igual a 0. Bien, lo que encontramos es que se nos van las direcciones del eje, y simplemente encontramos que nuestra fuerza de roce es igual a la fuerza F. Oh, perfecto. Nuestra primera ecuación. Opción 1. Vamos por la siguiente. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, aquí también tiene que dar 0. No hay aceleración relacionada con el eje Y. Por lo tanto, tengo la normal que apunta en la dirección Y más el peso que apunta en la dirección menos Y, y todo esto es igual a 0. Se me van nuevamente las direcciones y me queda el signo. Estamos diciendo que nuestra normal es igual al peso y el peso es igual a mg. Pronto hablaré del peso de manera más formal, pero ahora simplemente vamos a tomar conocido el peso como mg. Listo, tenemos nuestra ecuación 2. Bueno, sabemos algo importante. Sabemos que la fuerza de roce cinética es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. Con ello vamos a poder usar la ecuación 1 y 2. Por lo tanto, nuestro coeficiente de roce cinético va a ser igual a la fuerza de roce cinética sobre la normal. Usando 1 y 2, nuestro coeficiente de roce cinético es igual. Nuestra fuerza de roce nos dio igual a F. Nuestra fuerza normal nos dio igual al peso. Y esto es igual a 50 newton. Y esto es igual aproximadamente a 200 newton.
No ocupé G igual a 10 para poder llegar a ese valor. Y nos da aproximadamente entonces 0,25. ¿Y cuáles son las unidades de medida que tiene? No tiene unidades de medida. Es un número, es una relación, es una proporción. Los coeficientes de roce no llevan unidades de medida. Si se dan cuenta, acabo de encontrar Newton sobre Newton, se me eliminaron las unidades de medida y solo me quedó un número. Y en el ejemplo que hablamos tampoco aparecían unidades de medida. Son valores numéricos de proporción. Bien, encontramos nuestro resultado. Estamos listos. Pasamos a la siguiente propuesta de la clase. Gracias. Ok, acá entonces estamos en... vamos a avanzar. Se me quedó pegado. Ahí estamos. Ah, ok. Aquí está. Acá está resuelto paso a paso en orden. La verdad es que más que nada es por si tienen algún problema conceptual al respecto, pueden venir acá a responderse. Ok, avanzó de nuevo. Aquí lo que tengo es que el módulo de la normal siempre es igual al módulo del peso. Eso es algo importante que definen en el paso a paso de la pregunta. Nosotros encontramos que la normal nos dio igual al tamaño del peso y la respuesta a esto es que no es siempre así. Hoy día pretendo llegar a lo que corresponde a análisis de planos inclinados y en el plano inclinado nos vamos a dar cuenta que la superficie está inclinada, que la normal entonces es oblicua y el peso sigue hacia abajo. La normal en ese caso no es igual al peso. Y la verdad es que solamente cuando tenemos que el peso y la normal son verticales suelen ser iguales. No siempre tampoco, dependiendo de la sumatoria de las fuerzas. La siguiente pregunta es, una persona aplica una fuerza de 30 newton en un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal a un bloque de 1,5 kilogramos de masa que está en reposo apoyado sobre una pared y que está a punto de resbalar. Encuentra el coeficiente de fricción estático μs. Diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas para el bloque. Ok, acá hay un punto relevante. Está escrito la forma en cómo podemos llegar a nuestro resultado. Sabemos que si esto está quieto, el coeficiente, la fuerza de roce involucrada es la fuerza de roce estática. Y la fuerza de roce estática varía, no es fija, depende de la fuerza a la que se opone. Sin embargo, cuando me dicen ahí, está a punto de resbalar, me está indicando que es justamente el roce estático máximo. Y con ello vamos a poder entonces dar solución a este ejercicio. Este ejercicio lo tengo con resultados, para no tener que calcularlos, voy a ir directo a ellos. Mientras tanto, voy a borrar. Entonces vamos por nuestro ejemplo número 2. Aquí estoy abriendo, la encontré. Perfecto. Nuestro ejemplo número 2 era una caja. Claudio, ¿puede quedar proyectado el PPT un momento para poder llevármelo? Muchas gracias. De inmediato lo cambiamos. Era una caja, estaba apoyado en la pared. Aquí tenemos nuestra pared. Y tenemos una mano que está haciendo una fuerza diagonal en este sentido. Entonces, tenemos un ángulo asociado con esa fuerza. El ángulo asociado con esa fuerza, según el dato que nos dan, es de 40 grados. Así que aquí hay un ángulo de 40 grados. Perfecto. Y además de eso, nos dicen que el bloque tiene 1,5 kilogramos. Su masa es igual a 1,5 kilogramos. ¿Y qué otra información nos dan? Que la fuerza que la persona hace, esa fuerza F, es de 30 newton. Ok, esa es la interacción que tenemos entonces. Vamos a buscar todas las fuerzas relacionadas.
Empecemos. Diagrama de interacciones. Tenemos nuestra caja, tenemos una mano, tenemos la pared y tenemos la tierra. Con todos ellos hay interacciones. La caja está en contacto con la mano, está en contacto con la pared y está a distancia con la tierra. Solo hay 3 fuerzas sobre ella. Listo. Nuestras fuerzas son una fuerza de contacto con la mano hacia la caja, a la que hemos llamado F. Tenemos una fuerza de contacto con la pared hacia la caja, la que llamaremos reacción por ahora. Y luego de ello tenemos una fuerza de distancia de la tierra hacia la caja, que no es más que el peso. Ahí están nuestras 3 fuerzas y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para la caja. Un punto. Nuevamente resulta relevante darnos una noción de cuánto más o menos es el peso. Así que voy a escribir el peso por acá. El peso es mg, g aproximadamente 10. Así que esto es igual a 1.5 por 10. Todo esto queda en newton. Más o menos es de 15 newton. ¿Por qué? Porque me están dando una situación que está en equilibrio, me están proponiendo el tamaño de una fuerza y yo quiero dibujar lo más parecido posible. Entonces el peso es de 15 newton. Bien, ahí está el peso. Y sabemos que la fuerza F es de 30 newton, así que vamos a dibujar un vector que sea 2S largo. Ahí está la fuerza F, que está a 30 grados de la horizontal. Tenemos que encontrar nuestra fuerza de reacción. Aquí estamos muy en el límite. ¿Y eso a qué me refiero con eso? Que no sabemos bien dónde va a estar nuestra fuerza de reacción, si va a estar hacia arriba o hacia abajo. Voy a procurar que quede con algún tipo de inclinación. Aquí está nuestra fuerza de reacción, así que nuestra fuerza de reacción está un poquito abajo según el dibujo. Aquí estaría la fuerza de reacción. Puede ser que me haya equivocado, puede ser que vaya hacia arriba, pero no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Está en equilibrio y si me equivoqué en el signo, me va a dar con el signo contrario. Eso es todo. Esta fuerza de reacción ya la hemos conversado. Se descompone en 2. Una que va en el eje horizontal acá y otra que va en el eje vertical. ¿Cómo se llama la que va en el eje horizontal? Bien, esa es la normal, porque es perpendicular a la superficie. Y por este otro lado tengo una que es paralela a la superficie y es una fuerza de roce. Ahí tengo. Eso es lo importante de este ejercicio, entender que la normal en este caso va hacia el lado. Luego de ello, no me queda más que hacer el análisis de la sumatoria de las fuerzas en el eje X iguales a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje X? Tenemos la normal que apunta en menos X, y tenemos además de eso la componente X de la fuerza que apunta en X positivo. Esto es igual a 0. La componente X de la fuerza, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que vamos a proyectar esta fuerza. Voy a dibujar esta fuerza. La fuerza F tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y ahí está el ángulo. Este es F por el coseno del ángulo y esta es F por el seno del ángulo. Así que la componente en el eje X vendría siendo F por el coseno del ángulo. Además de eso, las direcciones se me fueron, solo se preserva el signo, así que me queda que mi normal es igual a F por el coseno del ángulo. Encontramos nuestro resultado. Bien, vamos por la otra. ¿Qué pasaría con el eje Y? La sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0, hay equilibrio. En el eje Y tengo la componente Y de la fuerza en la dirección Y, más tengo la componente del peso en la dirección menos I, más la fuerza de roce en la dirección menos I. Y todo esto es igual a 0. Tenemos que llegar a este resultado.
Vamos aplicando lo que conocemos. La fuerza de roce I no es más que F por el seno del ángulo. Se me van las direcciones, van todos en el eje Y, así que deja de importar la parte vectorial. Ahora el peso es mg. Listo. Luego de ello, la fuerza de roce. La fuerza de roce va con un signo, y aquí también va con un signo negativo. Mantengamos esos signos. Este es negativo y este es negativo. El peso va hacia abajo, la fuerza de roce también, y la fuerza de roce es el coeficiente de roce cinético, perdón, estático, en este caso es el estático, por la normal. Ya, ¿por qué pude hacer eso? Casi resbala. Por lo tanto, es el coeficiente, la fuerza de roce máxima. Por lo tanto, fuerza de roce estática máxima es igual al coeficiente de roce estático por la normal. Por eso pude hacer ese reemplazo, y aquí me queda todo esto igual a 0. Ya, pero yo ya sé lo que es la normal, así que sigo reemplazando. Tengo la fuerza por el seno del ángulo, menos mg, menos el coeficiente de roce estático, por la fuerza por el coseno del ángulo, igual a 0. Listo. Por lo tanto, ya estaríamos listos, hemos encontrado todo, y con ello tenemos nuestra fuerza y podríamos dar con nuestro coeficiente de roce si así quisiéramos. Hemos encontrado que nuestro coeficiente de roce estático vendría siendo igual, quiero saber, sí, muy bien, coeficiente de roce estático es igual a, pasa hacia el otro lado, restando, me queda el peso menos F por el seno del ángulo, que lo conocemos, dividido todo esto por F por el coseno del ángulo. Esto pasa hacia allá positivo, y creo que lo hice al revés, ¿cierto? Sí, este era negativo y este era positivo. Bien, y ahí está. Si colocamos este resultado, que es exactamente el que tengo, tangente, eso, muy bien, sí, positivo, y por otro lado menos el peso, y ahora uso g igual a 9,8, y ya no lo aproximo, sino que uso ese g, mi coeficiente de roce estático me da como resultado 0,199. Listo. Y ahí hemos resuelto el ejercicio. En una dirección diferente, con una normal ahora que es horizontal. Entonces, la normal simplemente es una fuerza perpendicular a la superficie, de esa forma interactúa, y el roce simplemente es una fuerza paralela a la superficie. Esas son las descomposiciones y así vamos a poder trabajar con ellas. Continuamos. Hemos calculado un roce estático y un roce cinético. Aquí está el paso a paso del ejercicio, paso por paso, por si tienen alguna duda, además adicional. Y aquí viene algo importante. Quiero trabajar con ustedes lo que corresponde, y aquí está el resultado, 0,2. Quiero trabajar con ustedes lo que corresponde al plano inclinado. Para ello, les tengo una pregunta abierta que vamos a contestar. Dice, pregunta, en la figura muestra un bloque que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado, indique cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre representa de mejor forma la situación descrita. Les libero una votación de no más de un minuto para que puedan dar su opinión los que quieran participar. Ojalá varios. ¿Ah? No, reacción. Lado que he usado de reacción. Fuerza de roce es F minúscula. ¿Ah? La combinada, claro. Voy a cerrar en 13 segundos, 10 segundos, 5, 3,
2, 1. Finalizamos la votación. Veamos qué opinaron los que votaron por Zoom. Se favorece la alternativa B, luego de ello viene la alternativa A y al último va la alternativa C. Bien, ninguna es correcta. Ninguna de las que aparecieron en la votación que dieron es correcta. Ahora, de las que están aquí, sí hay una correcta. La única posibilidad que está proyectada que nos permite que haya equilibrio es la alternativa B. Ninguna otra tiene equilibrio, es la única. Todas las otras opciones están fuera del equilibrio. Si ustedes suman esos vectores, nos va a dar una aceleración. Y ahí dice que la figura se encuentra en reposo. ¿Cómo es eso? ¿Tengo una fuerza hacia abajo? ¿Tengo una fuerza hacia arriba? ¿En un plano inclinado? Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, tengo que volver, ¿me ayuda? El ejercicio propuesto tiene un ángulo adicional. Así que antes de ir al ángulo adicional, voy a analizar este ejercicio, vamos a entender cómo es que se propaga el ángulo de la rampa hacia el sector del análisis de fuerza, y vamos a entender esto de la acción y reacción que está ahí, perdón, no acción y reacción, sino que la equiparación de fuerzas del equilibrio que está en un solo eje. Vamos a borrar entonces y hablemos sobre esa estructura. Entonces, plano inclinado. ¿Qué tenemos en el plano inclinado? Tenemos nuestra estructura, una caja, y me dicen en reposo. ¿Qué me están diciendo acá? Bueno, además de eso, en un plano inclinado me están dando el ángulo. Para poder hacer el análisis de la manera más simple posible, voy a hacerle un zoom a mi figura. Dibujo el plano, un poco exagerado, un poco mucho. Dibujo el plano, ahí sí. Luego de eso, voy a colocar mi masa, y mi masa es puntual. Recordemos que estamos en la física del punto. Voy a colocar el peso de mi masa y voy a colocar el eje normal. Se suele torcer el sistema de referencias en los planos inclinados. Al eje X se le va a llamar al plano inclinado y al eje Y se le va a llamar al eje normal. El eje X suele ser el plano dinámico, es donde podría acelerar el cuerpo. Si es que se rompe ese roce, la caja cae por ese plano, en ese eje, en el eje X, es donde está la dinámica del ejercicio. Y en el otro tenemos el plano normal, el eje normal. Quiere decir que por aquí no hay ningún tipo de aceleración porque la caja no está ingresando al plano ni está saliendo del plano. Ninguna de esas dos cosas está pasando. Bien, dicho eso, vamos ahora a dibujar nuestro ángulo asociado a nuestra rampa. Aquí está nuestro ángulo. Este ángulo se acompaña de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el ángulo que está en esta posición es 90 menos alfa, porque todos los ángulos de un triángulo interno suman 180 grados. Luego de ello, volvemos a notar que entre este punto y este punto hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en este sector tengo que definir qué ángulo va. Lo que le falta a ese para hacer 90, alfa. Ahí ubicamos el ángulo con respecto a la fuerza, con respecto al eje vertical. Ese es el análisis para poder tener esa situación. Luego que tenemos claro el análisis, vamos a trabajar en el diagrama de interacciones. ¿Qué pasa en el diagrama de interacciones? Es muy simple. Tengo una caja y tengo el piso tierra. Eso es todo lo que está aquí.
En el piso tengo una fuerza de contacto y con la tierra tengo una fuerza de distancia. Eso es todo lo que tengo. ¿Por qué es relevante? Bien, porque por lo tanto vamos a decir que nuestro inventario de fuerza tiene un peso asociado y tiene una reacción asociada. Eso es todo lo que tiene. Dos fuerzas. Cuando vamos al diagrama de cuerpo libre, entonces yo coloco la caja en el centro y coloco mi peso. Ahí está. Y solo me queda una fuerza por agregar para mantener el equilibrio, que sería mi reacción. Acá está. Listo. Ahora voy a evidenciar mi plano inclinado. Todo el rato esto tuvo una inclinación. Ahí está. Y en esa inclinación sabemos que mi fuerza de reacción es la combinación de dos cosas. Tenemos, en este caso, la fuerza de roce, y en este otro caso, tenemos acá la normal. Ahí está. Fuerza de roce y normal. Ahí aparece lo que ustedes esperaban ver. Sí, pero noten. Eso quiere decir que cuando yo tomo a este borrador y le empiezo a dar una inclinación al borrador, el peso y la reacción son iguales. Está cambiando la naturaleza de la reacción, pero entre el peso y la reacción no están cambiando. En todo momento son iguales hasta que una venza a la otra. Bien, así que eso tenemos para poder resolver. Sería el ejercicio propuesto que estaba a analizar para pregunta por ustedes y por lo tanto nos quedan las relaciones, simplemente que vamos a escribirlo. El ángulo que tiene el peso aquí es alfa, ya lo habíamos dicho. Dicho eso, la componente del eje Y del peso es igual al peso por el coseno de alfa, y la componente en el eje X del peso, que es el cateto opuesto, va a ser igual al peso por el seno de alfa. Esa descomposición del peso es relevante. Aquí hemos descompuesto este vector en dos, cada uno en sus ejes. Hemos descompuesto la reacción en dos, cada uno en sus ejes. Y eso nos va a ayudar a poder entender la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Nuevamente tenemos equilibrio, así que en el eje X está la fuerza de roce en la dirección X más el peso en la dirección menos X igual a 0. Se me van las direcciones vectoriales y obtenemos que nuestra fuerza de roce es igual a lo que corresponde a la descomposición del peso en el eje X, así que es el peso por el seno del ángulo. ¿Listo? Eso por un lado. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 también. En el eje Y tenemos a la normal en la dirección Y, más la composición del peso en el eje Y en la dirección menos Y, no hay nada más que eso es igual a 0, mi normal me resulta igual a peso por el coseno de alfa. Algo importante que cuando uno realiza en general trabajos con trigonométricas, venimos de trabajar con lo que es el proyectil y proyectar la velocidad en el eje Y y proyectar la velocidad en el eje X. Y nos acostumbramos a que la proyección en el eje Y sea con seno y que la proyección con el eje X sea con coseno. Es como que nos nace natural después de hacer varios ejercicios. Cuidado aquí, en el plano inclinado se invierte la situación. ¿Ya? Quiero que coloquen cuidado. La proyección del peso en el eje Y es con coseno y la proyección del peso en el eje X es con seno. Y le acabo de explicar cómo es que resulta. ¿Se puede dar un paso más? Sí, se pueden conectar estas ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2 se pueden conectar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de normal y fuerza de roce. Pero la conexión es válida para un solo punto. ¿Cuál? Yo puedo conectar 1 y 2, pero solo en un punto. ¿En qué momento lo puedo hacer? El roce es estático y el roce estático solamente se conecta con la normal cuando es máximo, a punto de resbalar. No he dicho nada al respecto, así que hasta ahora solo esas son mis ecuaciones. No puedo conectarlas, a menos que estén a punto de resbalar. Bien, ahora sí nos vamos al ejercicio propuesto, que tiene un grado de dificultad adicional. Han colocado un ángulo
para poder complicarnos la vida. Así que vamos a resolverla. Tenemos un ángulo sobre la horizontal, que es un ángulo teta, él tiene un ángulo alfa, y vamos a ver si esto tiene velocidad o está estático. Eso define el tipo de roce que voy a usar. Una caja estirada con una cuerda, a velocidad constante. Listo, ya sabemos que el roce es cinético, por lo tanto, ya sabemos que va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce cinético. Hacia arriba por un plano inclinado, tal como se muestra en la figura. Considerar G como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que el ángulo θ es de 30 grados, que la masa es de 1 kilogramo, que alfa es de 45 grados y que T, que es la tensión, es igual a 10 newton. Diagrama de interacciones, fuerzas, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas para el bloque y encontrar el coeficiente de roce cinético. Bien, borramos entonces y resolvemos este ejercicio en orden. Colocamos, este es plano inclinado todavía. Todos estos ejercicios, a ver, lo único que buscan es que ustedes se vayan acostumbrando a lo que es proyectar en los ejes las fuerzas. No es más que eso. Este ejercicio es muy parecido a lo que estamos realizando y tiene algo importante con respecto a lo que le va a pasar a la normal en este ejercicio. Pero no es más que ustedes se acostumbren a que vamos a estar en todo momento proyectando en ejes nuestras fuerzas. Colocamos nuestro ejercicio, además de eso tiene una tensión que va con un ángulo θ con respecto al plano. Eso es todo. Esa es la forma. El diagrama de interacciones es caja, cuerda, piso, tierra, contacto con la cuerda, contacto con el piso, distancia con la tierra. Eso es todo lo que tenemos. Y nuestro inventario de fuerzas no es más que fuerza de contacto con la cuerda a la caja, tensión, fuerza de contacto con el piso a la caja, reacción, fuerza de distancia de la tierra a la caja, peso. No necesitan hacer el inventario de fuerza cuando ustedes realizan un ejercicio. No necesitan tampoco hacer el diagrama de interacciones cuando ustedes realizan un ejercicio. Solo necesitan saber que existe. Y si no saben cuántas fuerzas hay, poder ir a esta herramienta y entender cómo resolverlo. ¿Ya? Aquí nos están diciendo en el diagrama de interacciones cuántas fuerzas hay, en el inventario de fuerza, la naturaleza de las fuerzas. Eso estamos comprendiendo. Luego de ello nos vamos al DCL, que sí tenemos que hacerlo para poder resolver los ejercicios. En el diagrama de cuerpo libre vamos a colocar la caja como un punto y vamos por el peso. El peso nos ayuda siempre a orientarnos. Luego que tenemos el peso, tenemos que colocar la tensión, pero la tensión va con un ángulo adicional. Así que voy a dibujar el ángulo de la rampa y sobre el ángulo de la rampa voy a dibujar la tensión. Aquí estaría la tensión, con un ángulo θ. Y esto que está aquí es el ángulo alfa de la rampa. Bien. Y además de esto, tenemos que encontrar la fuerza de reacción. Son tres fuerzas. Nosotros, para encontrar la fuerza de reacción completa, sumamos estos vectores. Con la técnica del paralelogramo, hacemos una línea paralela al vector de arriba, paralela al vector de abajo, encontramos esta fuerza y nos da entonces que para que esto esté realmente en una situación de equilibrio de velocidad constante, la reacción tiene que ir en esta dirección y más o menos ser de este tamaño. Ahí está. Bien, resuelto eso. Algo importante, velocidad igual constante en esta dirección. ¿Por qué es importante? Porque nos define qué tipo de roce existe. Hicimos el eje, que es el eje X, ahora nos falta colocar lo que es el eje Y. Y quiero hacerlo bien. En mi perspectiva no es tan buena como la de ustedes. Ya. Ahí está. Este es nuestro eje Y, este es nuestro eje X, y ahora sí, ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y arruiné una de las preguntas que tenía para hacerle a ustedes. Vuelvo al PPT.
Se me olvidó. Tenía que ustedes eligieran el diagrama de cuerpo libre. Ya, pero no importa, ahí está dibujado, ya saben cuál es la respuesta correcta. La única respuesta correcta es la que va a anular la suma de todas las fuerzas, la que no tenga aceleración en ningún lado. Bien, vuelvo al ejercicio que estamos resolviendo en la pizarra. Y con nuestro diagrama de cuerpo libre vamos ahora a proyectar en los ejes. Vamos a hacer esto un poquito más limpio nomás. Vamos a dejar torcido, vamos a dejar nuestro eje X acá, nuestro eje Y acá, y la verdad es que a nosotros lo único que nos importa es colocar los vectores en su posición correcta. Acá va el peso Y, ¿cierto? Y aquí va el peso X. Eso sabemos que tiene que pasar. Se descomponen esos dos. Nos vamos ahora a la tensión. Aquí va la tensión X. Y aquí va la tensión Y. Perfecto. Y por último, esta fuerza nueva que estamos, es el tenor del día de hoy, la normal va en esta dirección. Noten que la normal está siendo ayudada por la tensión, así que la normal no tiene que ser tan grande, tiene que oponerse a esa componente de peso. Y además de eso, va el roce. Y el roce apunta hacia acá, tampoco es tan grande, según mi dibujo. Esa es la fuerza de roce. Hemos encontrado todas las fuerzas en los ejes. Ese es el diagrama de cuerpo libre que realmente nos sirve, el que está en los ejes para poder sumar por cada uno de ellos. Teniendo esto claro, vamos a analizar. Sumatoria de fuerzas. Voy acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué es lo que obtenemos? El eje Y tiene la normal. La normal va en el eje Y positivo más la tensión Y que va en el eje Y positivo más el peso Y que va en el eje Y negativo. Todo esto igual a 0. La normal la dejamos como normal. La tensión Y, ¿cuáles son las componentes de la tensión? Bueno, si este es el ángulo θ, la componente de la tensión Tx es igual a la hipotenusa T, cateto adyacente, coseno de θ. Bien, y por lo tanto, la componente en el eje Y es con el seno de θ. Hipotenusa T por el seno de θ. Listo, ahí está la descomposición. ¿Cuáles son las descomposiciones del peso? El ángulo que hay aquí es alfa. Así que cateto adyacente es igual al coseno. PI es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa. El X es igual al cateto opuesto. Así que es hipotenusa P por el seno del ángulo. Ahí tengo todas mis proyecciones listas. Dejo aquí mi normal, no le hago nada, se me va la dirección, me queda más la tensión Y la encontramos es T por el seno de θ, me queda aquí más el peso Y negativo, y el peso Y es P por el coseno de alfa, igual a 0. Entonces la dificultad recae en poder hacer bien la matemática nada más. La matemática del equilibrio de los vectores. Aquí estaría mi ecuación 1, que me relaciona la normal con la tensión y con el peso. Como el objetivo es encontrar el roce cinético, voy a avanzar un paso más y voy a decir que mi normal es igual a la tensión, perdón, el peso por el coseno del ángulo menos la tensión por el seno de θ. Ya, bien, despejé la normal. Vamos por la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? La tensión X apunta a la dirección X positiva más. La fuerza de roce apunta a la dirección X negativa más. El peso X apunta a la dirección X negativa. Eso tenemos. Y todo eso es igual a 0. Bien. ¿Qué obtenemos de este punto? Vamos por la descomposición. La tensión X la tenemos, por el coseno del ángulo de θ. Se me van las direcciones, ya no es vectorial, todos van en el mismo eje. Me queda menos la fuerza de roce, la dejaré como fuerza de roce aquí. Y acá me queda más el peso X. El peso X es P seno alfa. El negativo ahí, P seno de alfa. Listo. Esa es mi otra ecuación. Estoy queriendo encontrar
nuestro coeficiente de roce. Así que voy a ocupar lo que es la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce cinético por la normal, menos el peso, el seno de alfa, igual a 0, y el t, el coseno de teta. Voy a pasar hacia allá el roce y voy a pasar dividiendo por la normal. El coeficiente de roce cinético, mu k, va a ser igual a ¿qué cosa? Me queda t por el coseno de teta menos p por el seno de alfa dividido por la normal. Pero la normal yo ya la encontré. Aquí está. Es p por el coseno de alfa menos t por el seno de teta. Se acabó. Así es como se resuelven estos ejercicios. Algo importante, quiero que volvamos a la ecuación 1 y que se den cuenta que la normal en este caso no es igual al peso. Y tampoco es igual a la componente de peso, porque la tensión ayudó a reducir la normal. Como hay una tensión que está tirando un poco hacia arriba también, hay menos normal de lo que uno esperaría. Eso es importante que se entienda. Finalmente, más que tener mnemotécnicas de cómo aprenderme la descomposición del peso, de cómo aprenderme lo que es la normal, hay que entender cómo se están sumando estos vectores, porque detrás de todo esto no hay nada más que álgebra vectorial. Hay un solo principio físico que estamos ocupando, que los vectores sumen 0. Eso es todo. Y acabamos de hablar que hay una relación entre el vector normal del tamaño y lo que vendría siendo el tamaño del vector roce. Eso es lo que acabamos de agregar. Bien, ¿cuánto me queda? Me quedan 10 minutos. Luego que hemos resuelto todo este ejercicio, que naturalmente también lo tengo resuelto en detalle porque estamos recién partiendo, la idea es que si tienen dudas puedan salir de ellas, nos da el coeficiente de roce 0,9. Ahí están los valores de la normal, el valor de la fuerza de roce y el valor del coeficiente de roce de este ejercicio. ¿Sí? Bien, es parte de lo que hay que ir adquiriendo. Siempre es cuando es cinético. Siempre. Cuando el roce es cinético es mu k por n. Cuando es estático, no. Cuando es estático es solamente en el punto más alto, es el mu estático por n. Bien, aquí está entonces nuestro resultado y tenemos la última propuesta. El sistema de la figura se encuentra en reposo, no existe fricción entre el bloque 2 y la superficie, no hay fricción entre 2 y la superficie. Tenemos que hacer el diagrama de interacción, el inventario de fuerzas, el diagrama corporal, el sumatorio de fuerzas para el bloque y encuentre todas las fuerzas del sistema. Ya. Estamos en la parte inicial, simplemente estamos desarrollando ejercicios a completitud para entender cómo es que se pueden hacer. Lo han inclinado todavía. Ok. Plano inclinado, último ejercicio. Veamos si lo resistimos. Tenemos un muro, tenemos un plano inclinado, tenemos una caja, tenemos otra caja. Y nos colocan, todavía no lo tengo, tengo una cuerda acá que tiene una tensión. El nombre de las cajas es, la de abajo es 2 y la de arriba es 1. Y además de eso, ¿qué otros datos tenemos? No hay fricción acá. Me dicen que esto, el coeficiente de roce es 0. No hay fricción. ¿Y qué otra cosa nos dicen? Nada más. El ángulo, teta. Pero no nos podrían no haber dado el ángulo, da lo mismo. Aquí está ángulo teta. Encontremos todas las fuerzas. ¿Cómo resolvemos esto? Cuando hay sistemas compuestos, algo importante que tenemos que saber es que siempre lo podemos reducir. Recuerden que aquí, en esta interacción, hay fuerzas internas. ¿Cuáles? El cuerpo 1 y el cuerpo 2. Cualquier ejercicio que sea de combinación de cuerpos, siempre lo pueden transformar en un cuerpo mayor. ¿Ok? Si ustedes tienen acá este micrófono y yo lo empujo,
Este micrófono está compuesto de un montón de partes, y cuando yo empujo la base, todas las partes están transmitiendo estas fuerzas, pero todas esas fuerzas son internas. ¿Cuándo las fuerzas son internas? Cuando encerramos el par acción-reacción. Nos interesa todo ese micrófono, así que estamos analizando todos los par acción-reacción, todas esas fuerzas son internas. En cambio, mi mano es una fuerza externa, porque no vamos a analizar qué le pasó a mi mano cuando empujé el micrófono. Ahí no encierro el par acción-reacción. ¿Bien? Listo. Dicho eso, esto se puede reducir. A simplemente esta pared, este plano, la tensión y una caja 3. Las cosas que ustedes encuentren sobre esa caja 3 van a tener que ser equivalentes al sistema. ¿Qué quiero decir con ello? Ustedes tienen aquí un peso de la caja, tienen una tensión de la caja, y aparte no hay roce, así que solo tengo una normal hacia arriba. No hay roce. Ese es el sistema que tengo que resolver. Lo llevo a algo más simple, a la tengo peso y tengo la tensión hacia el lado. Eso es lo que tengo. Más o menos hacer más grande la tensión, porque si no, no lo equipara. Tensión, normal y peso. Eso es lo que tengo. Y además de eso aprendimos cómo poder colocar el ángulo. Y si el ángulo de la rampa acá era teta, entonces este ángulo acá es teta. Y estaría listo el ejercicio. No era tan difícil. Bueno, es que si me preguntan entre las fuerzas internas de ellos, se me va a complicar. Pero para encontrar de inmediato lo que tiene que ver con tensión, lo que tiene que ver con la normal, estoy listo. Veamos. Descompongo. Peso X. Descompongo. Oh, esto está muy mal. Por completito no. Peso X. Ya, ahí está la descomposición. Tengo peso X y peso Y descompuestos en los dos vectores. Y hacemos sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, así que sabemos que en el eje X simplemente nos damos cuenta que la tensión es igual al peso X. Y el peso X es el cateto opuesto, así que es la hipotenusa por el seno de teta. Y además de eso sabemos que el peso es la composición del peso 1 más el peso 2 por el seno de teta. Encontramos nuestra tensión en función del peso. Eso es todo. Vamos por la sumatoria en el eje Y. Sumatoria en el eje Y es igual a 0. Acá tenemos que la normal nos da igual al peso Y. El peso Y es el cateto adyacente, así que es la hipotenusa por el coseno de teta, pero eso es igual al peso 1 más el peso 2 por el coseno de teta. Listo, esto es la normal. Quiero que noten que se nos hizo bastante simple ver el ejercicio. En el momento en que yo separe los cuerpos, no se va a ver tan simple. Se va a llenar de ángulos, se va a llenar de fuerza, se va a ver un poco feo. Pero sí o sí, tengo que llegar a esas dos ecuaciones que encontré, para la tensión y para la normal. Quedan 4 minutos, no sé si alcanzo. Ecuación, esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. Solo faltan las fuerzas internas, y yo creo que dejo las fuerzas internas para la siguiente clase. Voy a darle la posibilidad que respondamos si la pregunta detonadora que tenemos ya la podemos responder, y me están quedando 4 minutos. Así que vamos a la pregunta detonadora. La pregunta era: una persona empuja horizontalmente un ladrillo A que se encuentra sobre un ladrillo B. Ambos ladrillos son idénticos entre sí y pesan 3 newton cada uno. Si avanzan juntos con una velocidad constante sobre un piso rugoso y la fuerza ejercida por la mano sobre el bloque A tiene una magnitud de 12 newton, la fuerza de roce ejercida por el piso sobre el bloque B tiene una magnitud de... Les libero la votación. A ver si mejoramos nuestra estadística. No se vayan todavía. Ojalá pudieran votar, porque yo quiero hacer estadística con estas preguntas. Sé que ustedes no votan en general,
Pero quédense para la respuesta igual porque es importante que hay cosas que tienen que tener claras. Cerramos en 30 segundos y llevamos 5 votos. Cerramos en 20 segundos. Diez, 5, 3, 2, 1. Finalizamos votación. ¿Ok? Compartir resultados. Estamos favoreciendo a la alternativa C. Creo que esa se estuvo favoreciendo. Sin embargo, aparecieron votos para la alternativa correcta. La alternativa correcta era la alternativa D, de dado, de dedo. ¿Por qué? Porque observen, olvídense de que son dos cuerpos, es uno solo. Y hay velocidad constante. Yo tengo una fuerza hacia la derecha de 12 newton y va con velocidad constante. Lo único que supone es el roce. Tiene que ser de 12 newton. Y se acabó el ejercicio. Así de fácil. Chao, que estén bien. Cuídense. Adiós. Chao, profe. Chao, que estén bien. Detenemos nuestro profe. video. Chao, chao.